Vamos a, vamos a empezar con una oración. A ver, sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos ya por terminar el tiempo de Pascua. En algunos lugares hoy día se celebra la Ascensión del Señor. Aquí en la Arquidiócesis de Lima y en otras diócesis en el Perú se va a celebrar el domingo. Y el subsiguiente domingo, 28 de mayo, habremos acabado el tiempo pascual. Y acabamos el tiempo pascual con la celebración de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés. Terminamos la cincuentena pascual, los 50 días que empezaron en la resurrección del Señor, en el día en que celebramos la resurrección, la Pascua. Y entonces hemos estado en estos últimos 2 jueves tratando de dirigirnos a lo que queremos tocar hoy, que es de alguna manera una preparación para entender y penetrar en el misterio de la Pascua de Cristo. Uno cuando sigue litúrgicamente las celebraciones de la Pascua en estos 50 días, uno encuentra que hay un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se produce, permítanme que brevemente resuma este itinerario pascual que hemos tenido y que ya está por acabar. Claro, empieza toda la celebración con una preparación de 40 días, que es la Cuaresma, que tiene su momento culminante, esa Cuaresma, en el Domingo de Ramos, y se extiende por el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo. Y el jueves en la tarde de esa Semana Santa empezamos el Triduo Pascual. Y ya el Viernes Santo y el Sábado Santo, con la celebración de la Vigilia Pascual, celebramos una única celebración que dura 3 días. No son 3 celebraciones, es una sola celebración, toma 3 días, y esos 3 días son figura de toda la obra de la nueva creación que realiza Jesucristo en su momento culminante, en su Pascua en Jerusalén. De ahí en adelante, celebramos la octava de Pascua, donde contemplamos las dificultades de los distintos testigos que tienen encuentros con el resucitado. Y todos, en todos los casos, tienen dificultad para reconocerlo. Están desanimados, están absolutamente desolados, llorosos, asustados, etc. Y el Señor viene a su encuentro. De alguna forma, eso lo vemos a lo largo del octavo.
Pero terminada la octava de Pascua, segunda semana del tiempo de Pascua, a partir de ese lunes, empezamos un recorrido con textos del Evangelio según San Juan que corresponden a la primera parte del Evangelio según San Juan, que es prepascual. Y se nos prepara para que sepamos reconocer los signos que preanunciaban lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor va a obrar, la nueva creación que va a realizar después de su Pascua, en el tiempo post-pascual en el que nosotros vivimos. Y entonces en el Evangelio según San Juan se identifican 7 signos, que son figura de los 7 sacramentos. Y entonces eso lo hemos visto en la primera parte del tiempo pascual a partir de la segunda semana. Pero ya en la cuarta semana, a finales de la cuarta semana, nosotros empezamos recién a leer en el tiempo de Pascua la segunda parte del Evangelio según San Juan, que habíamos leído en el en el Jueves Santo, y que habíamos leído también en el Viernes Santo. Pero textos y capítulos que no habíamos visto ni en el Tríduo ni en el tiempo de la octava, y que recién empezamos a ver en esta segunda parte de la Pascua, que corresponde simultáneamente a la segunda parte del Evangelio según San Juan. Como ustedes saben, el Evangelio según San Juan, la primera parte va del capítulo 1 al capítulo 12, y la segunda parte del capítulo 13 hasta el capítulo 21, hasta el final. De esos libros, del capítulo 19 al capítulo 21, son la lectura de la Pasión y las apariciones de Jesucristo que relata el Evangelio según San Juan. Una de ellas la leeremos en el último día de la Pascua, antes de Pentecostés, que es la tercera aparición y las 3 preguntas que el Señor le hace a Pedro. Pero bueno, lo concreto es que a partir de esa cuarta semana empezamos a leer pasajes que corresponden al capítulo 14. Luego hemos continuado con el capítulo 15, estamos en el capítulo 16 y luego avanzaremos con el capítulo 17. Pero el capítulo 14, 15 y 16 hacen de alguna manera una unidad que de alguna forma es la expresión del consuelo. El Señor nos consuela después y antes. ¿Antes y después de qué? Antes de su Pascua. Entonces, eso ocurre con los apóstoles. En el capítulo 13, que vimos el Jueves Santo, luego del lavatorio de los pies, los apóstoles se sientan a la mesa con el Señor, todo está festivo. De repente el Señor les empieza a decir que uno de ellos lo va a traicionar. Luego les va a decir que lo van a dejar, lo van a abandonar. Luego les va a decir a Pedro que lo va a negar. Y finalmente le va a decir que ya no lo van a ver. Entonces, en pocos minutos el Señor les da 3, diríamos, 3 enseñanzas, les presenta 3 realidades sumamente duras. Ellos estaban en ese Jueves Santo en un tono, diríamos, muy festivo. Habían entrado en Domingo de Ramos y ellos pensaban que iba a despuntar el reino de Dios según lo que imaginaban con sus criterios humanos, que era el que predominaba en el pueblo de la Primera Alianza y también en los apóstoles. Pero resulta, nosotros sabemos que el reino de Dios ha llegado de una manera totalmente inesperada, y por eso es que ese pueblo en su mayoría todavía no lo reconoce. Pero lo cierto es que eso produce una gran
decepción, una gran tribulación, y el Señor los empieza a consolar en el capítulo 14 y les dice que no se turbe vuestro corazón. Voy a mi Padre a prepararles estancias en la casa de mi Padre. Hay espacio, vendré por ustedes, ustedes ya conocen el camino. Ahí aparece la intervención de Tomás, que le va a decir, ¿cómo? Que vamos a si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y el Señor empieza a hacer un conjunto de enseñanzas muy densas, que por supuesto los apóstoles en ese momento no entienden plenamente, y que la iglesia poco a poco, y cada uno de nosotros poco a poco tenemos que entender. Y entonces Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego Felipe le dirá, muéstranos al Padre. Jesús le dice, ¿cómo me pides mostrar que te muestra al Padre si quien me ve a mí ve al Padre? Yo y el Padre son uno. Jesús había hablado de esto, pero no con esa claridad tan rotunda en sus discusiones con los fariseos, con los escribas, en presencia de los apóstoles, de los discípulos, pero claro, ellos ni los fariseos entendían de lo que estaba hablando el Señor. Y en esa sobremesa, porque todo eso ocurre en pocos minutos en la sobremesa, en el cenáculo, sentados en ese mismo día, en esa misma noche santa de la institución de la Eucaristía y del sacramento del orden. Y entonces el Señor, luego de haberles dado ese consuelo, empieza a revelar algo que es muy importante. Jesucristo les empieza a hablar de la intimidad de Dios. Jesucristo en esos capítulos quiere que los apóstoles comprendan la nueva realidad que ellos van a experimentar, revela quién es Dios y les revela quiénes son ellos y todos los seres humanos. Y entonces hace la revelación de que Dios es comunión, comunidad perfecta en unidad de tres personas distintas, pero en unidad perfecta. Entonces les habla del Padre, les habla del Espíritu Santo. Y les dice algo muy sorprendente. Les dice que les conviene que Él se vaya. Capítulo 16 ya. Lo hemos visto esta semana. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo es eso que conviene que Jesucristo se vaya? ¿De qué está hablando el Señor? Nosotros sabemos además que el Señor, Evangelio según San Mateo, en Lucas, en los sinópticos, dice que no nos va a dejar. Entonces, ¿cómo eso es que se va? Y hoy, jueves de esta sexta semana, el Señor en el Evangelio dice, dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Y claro, eso también es muy denso. Y dice el Evangelio, ellos no entendían. ¿Qué es eso de un poco? Y eso es un misterio que la Iglesia ha tomado, diríamos, siglos en entender. Claro, la primera referencia es la inmediata. Jesús está hablando de lo que le va a ocurrir a él en pocos minutos. Va a ser capturado, va a ser torturado, va a ser crucificado, va a ser muerto. No lo van a ver. Va a resucitar, se va a manifestar resucitado, lo van a volver a ver. Pero claro, no solo es eso. Está revelando además el misterio de la relación con los discípulos. Y está revelando que esta vida presente es poco. En términos temporales, es un instante. Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, nos dice que la vida presente es un instante entre dos eternidades.
Pero cuando uno cree que esto que nosotros conocemos, vemos, entendemos es lo único y lo más importante, claro, entender que esto es un instante y que este instante pues es fugaz, aquí no está lo más importante, sino lo más importante está antes y después, es algo no sencillo. Además, el Señor en este capítulo 16, porque el capítulo 14 anuncia al Padre, presenta, diríamos, más explícitamente al Padre, capítulo 15 sigue hablando el Señor del Padre, pero en el capítulo 16 empieza a hablar más del Espíritu Santo. Y entonces el Señor dice además de que conviene que el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad completa. Y claro, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es esa verdad completa? Porque Jesucristo ha dicho que es la verdad. Entonces, Jesucristo es la verdad, efectivamente así es, pero Jesucristo es verdad completa. Y entonces, claro, la Iglesia, poco a poco, la tradición apostólica, los apóstoles fueron entendiendo esa enseñanza luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor les dice, les tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden cargar con ellas. El Espíritu Paráclito, el defensor, el otro defensor, les revelará la verdad completa. Y entonces quisiera simplemente señalar lo que la Iglesia discierne sobre esa verdad completa, y esa verdad completa es que Cristo, el Cristo total, es el Cristo cabeza que se va a inmolar en la Pascua en Jerusalén, pero ese Cristo total tiene un cuerpo que tiene que ser engendrado, que se tiene que formar a partir de esos apóstoles, de esos primeros discípulos, es decir, la Iglesia. Y entonces, claro, eso no es tan fácil de entender. Ya el Señor se lo había dicho a Nicodemo. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Capítulo 3 del mismo Evangelio según San Juan, Nicodemo le pregunta cómo puede nacer un hombre siendo viejo. Y claro, nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos que volver a nacer. Porque la idea de que tenemos una vida natural y una vida sobrenatural, diríamos intelectualmente la podemos aceptar, pero en la vida cotidiana y en la vida día a día, es muy difícil que nosotros, sin acoger los dones pascuales, la podamos llevar adelante. Y eso es lo que corresponde justamente a la vida nueva en Cristo. Y lo que hoy día queremos tocar, luego de haber hablado de María y la Pascua de Cristo y la vida nueva en Cristo, queremos referirnos a cómo María interviene, participa en la gestación de esa vida nueva. El tema de hoy es María en la vida nueva de los hijos de Dios. Nosotros muchas veces, en este mes de mayo, hemos hecho referencia, nuestra fe es mariana, es eucarística, es pascual, es escatológica, es cristocéntrica, pero muchas veces nosotros creo que tenemos dificultad en entender la misión de María. Y nosotros le queremos asignar a María una misión que nosotros quisiéramos, la que a nosotros nos gustaría. Y muchas veces esos deseos de esa misión que imaginamos debería de tener María pueden caer en el riesgo
de no tener atención en la misión revelada en la revelación pública. Porque en la revelación pública, en los evangelios, y específicamente de manera más clara en el Evangelio según San Juan, se nos presenta cuál es la misión de María, en qué consiste esa nueva maternidad y esa nueva filiación. Porque hasta antes de la Pascua de Cristo, Jesucristo es el Hijo único. No hay otros hijos. Y de ahí en adelante se va a producir una nueva generación. No en el orden natural, sino en el orden sobrenatural. Y María participa de manera singular tanto en la encarnación como en esa nueva filiación de hijos por adopción en Cristo Jesús, no por naturaleza. Es decir, la maternidad de María no es una maternidad natural, en el orden natural, ni en el orden de la ley, ni en el orden temporal para bienes temporales y necesidades pasajeras, sino es una maternidad en el orden sobrenatural. Pero muchas veces nuestras piedades y devociones marianas quieren o esperan o desean, porque nosotros tenemos necesidades temporales y necesidades pasajeras, igual como esperaba el pueblo de la primera alianza, del Mesías, esperamos un Mesías, ellos esperaban un Mesías que resolviera problemas temporales y nosotros esperamos una madre que nos ayude en las cosas temporales. Y claro, eso hace que muchas veces tengamos ciertas dificultades. Yo no sé si es que Yoli está presente por alguno de, entre algunos de los asistentes. Sí, aquí estoy, padre. Y entonces, yo no sé, Yoli, tú hiciste una edición con mejor audio de ese pasaje del Evangelio proclamado en la Basílica de Nuestra Señora de Carmen en el Monte Carmelo. Sí, sí, a ver, déjeme buscarlo. Si lo Ahorita mismo. puedes, que la vez pasada lo quisimos pasar en algunos de los programas y finalmente no se escuchaba, etcétera, a ver si ahora lo podemos pasar. Porque tal vez en esos momentos todavía estábamos en posición adelantada, diríamos, nos estábamos anticipando. Y entonces este tema que vamos a tratar de presentar, difícilmente desarrollar porque es un misterio, está contenido en ese pasaje del Evangelio que la Iglesia conserva, guarda misteriosamente en Tierra Santa, en esa basílica donde los padres carmelitas fundaron esa congregación de Nuestra Señora del Carmen y donde antes Elías enfrentó a los profetas de Baal. Y entonces, como ustedes saben, nosotros estuvimos de peregrinación en Tierra Santa y tuvimos la gracia de celebrar la Eucaristía en una capilla en esa basílica. Y en Tierra Santa, les decíamos también en otro momento, creo que lo mencioné, pero lo voy a volver a repetir, en Tierra Santa se da una característica, que en los lugares santos donde se han edificado templos, basílicas, todos los días del año se celebra el mismo misterio. Entonces, por ejemplo, en Belén, todos los días del año se lee el Evangelio del nacimiento de Jesús. En Nazaret, todos los días del año se lee el Evangelio que corresponde a la Anunciación, y así sucesivamente. Y entonces en esta basílica, todos los días del año se lee el pasaje del capítulo 19 de San Juan, que habla de la nueva maternidad de María. Y entonces, a eso queremos referir, a lo que el video que vamos a ver dura creo que 2 o 3 minutos porque es un evangelio breve y se lee también
el versículo antes del Evangelio, pero claro, en el video no está la homilía. De alguna manera yo voy a compartir con ustedes lo que corresponde a esa homilía, que tiene que ver con este tema que hoy día vamos a tocar. Claro, de esa homilía no tenemos registro de video. Eso me da cierta ventaja porque me permite agregar y quitar cosas, porque uno va peregrinando y poco a poco va comprendiendo mejor el misterio. Pero quisiera antes, mientras que Yoli va ubicando el video, quisiera puntualizar algunas cosas. Entonces, así como nuestra Madre Santísima fue cubierta por el Espíritu Santo, luego del sí, del fiat, ante el anuncio del arcángel, y el Verbo se hizo carne, de alguna manera misteriosa, María participa en que nosotros podamos acoger el Espíritu Santo. De lo que yo conozco muy poco, disculpen mi gran ignorancia, en las devociones marianas no se hace énfasis en eso. El énfasis está en una interpretación, diríamos, temporal, inmanente de las letanías lauretanas, y todas las letanías lauretanas se refieren a la vida nueva. Pero claro, entonces la gente dice, María, consuelo de afligidos, salud a los enfermos, y nosotros lo entendemos todo referido a cosas pasajeras, a cosas temporales, que claro, el Señor nos auxilia, pero Él nos dice que hay que buscar primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Y la primera que sabe eso, la primera que lo vivió es Jesucristo, María en Jesucristo, y José con María en la Sagrada Familia. Entonces, a nosotros, al cabo de los siglos, en distintos momentos, en esa visión, diríamos, mundanizada que el mundo nos, mañana, tarde y noche, nos propone, nosotros poco a poco la idea de lo trascendente, de lo divino, de lo sobrenatural, de lo eterno, de lo trascendente, nos parece un poco abstracta. Yo conversaba con unas personas, hubo un programa que se presentó el día domingo de la semana pasada, y a mí me llamó la atención porque estas personas con las que hablaba, había un médico, una psicóloga, una persona dedicada a la política y otra conductora. Para ella la trascendencia era una trascendencia temporal. Entonces, para ello lo trascendente era tener hijos. O lo trascendencia era la trascendencia social de tener, diríamos, éxito profesional, éxito temporal, dejar bienes, edificar, escribir un libro, que es una visión mundana y pagana. Pero nosotros, nuestra mirada de fe es distinta, pero corremos el riesgo, si no nos damos cuenta, de asimilar la revelación, y especialmente las revelaciones particulares y la devoción mariana, a una mirada intramundana, inmanente y no dirigida a lo trascendente, en el sentido auténtico como el que celebramos en este día, y que en Lima celebraremos el domingo, que es la ascensión del Señor. El cielo se abre y María es asunta al cielo. Entonces, yo no sé si Yoli ya tiene el video. No la veo, Yoli, ya. Sí, padre, acá está, un ratito. ¿Lo puedes compartir o todavía no lo tienes listo? No, sí, acá lo tengo listo. Entonces, pásalo, por favor. Dura un par de minutos, creo. Ojalá que se escuche bien. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del
revisando el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. ¿Puedes pausar un segundo antes para que la imagen no desaparezca, Yoli? Para la imagen, porque la imagen que se ve durante el audio la quiero emplear también. Si puedes pausar el video unos segundos antes, ya sin sonido, por supuesto, detenido, pero que se vea la imagen. Ahí está, esa imagen está bien. Miren, hermanos. Diríamos, esta imagen es muy significativa. Está Jesús en la cruz, está María, está uno de los múltiples discípulos que el Señor quiere tener, que somos todas las criaturas humanas, los que escuchamos y guardamos su palabra. Y aquí, en ese pasaje del capítulo 19, representado en estas imágenes actuales, lo que se nos está presentando simultáneamente, las dos realidades que presenta el Génesis. Hagamos al hombre imagen y semejanza, pero ese hagamos va a implicar ganar el pan con el sudor de la frente, como se le dice al primer Adán, y lo cumple el nuevo Adán, y parirás a tus hijos con dolor, como se le dice a la primera Eva, y lo cumple la nueva Eva, que es María. Porque alcanzar la vida nueva ha implicado que ese pan bajado del cielo ha costado pues el sudor y las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Un trabajo que el Señor no cesa de hacer, el dolor de la madre, que se sigue produciendo mientras que los hijos no comprendamos que somos ese cuerpo. Y en consecuencia que tenemos que estar llamados a la unidad para poder alcanzar la paz, que es la reconciliación que Jesucristo nos ofrece con el Padre. Y claro, si nosotros vemos a María como que, bueno, nos ayuda en las cosas temporales, etcétera, 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 todo lo que definitivamente también como el Señor nos auxilia en las cosas temporales, pero no vemos lo fundamental, entonces, claro, difícilmente podemos entender la misión de María, la nueva misión luego de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y que María inmediatamente empieza a coger, porque el discípulo amado, ahora sí puede cerrar yo la imagen y el video. El discípulo amado no tiene nombre en el Evangelio según San Juan, los exégetas. Puede cerrar el video, Yoli. Yoli. Ya estás acá. Entonces, el discípulo amado, claro, la iglesia entiende, se atribuye al evangelio, a San Juan apóstol, pero en realidad el discípulo amado es el que descubre que Jesucristo lo ama, que Dios lo ama, porque no es el discípulo que ama a Dios. Discípulo es quien se da cuenta que es amado por Dios. Y amado por Dios somos todos los seres humanos, sin excepción, incluidos los pecadores, incluidos los que no son miembros de la iglesia a través del sacramento del bautismo. Todos somos amados.
y todos estamos llamados a ser discípulos. Y entonces, lo que ocurre es que nosotros tenemos que acoger para tener esa relación de comprender la verdad completa, como dice el Señor, para entender ese auxilio del Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Necesitamos la ayuda de la criatura humana más espiritual que ha habido. Y la criatura más espiritual que ha habido y que hay es María. Ningún santo ni ninguna otra criatura humana ha tenido una relación tan íntima con Dios, con el Espíritu Santo, con el Hijo y con Dios Padre, con la Trinidad. Y entonces, diríamos, María es la doctora, la maestra, la que nos enseña para esa relación. Diríamos, ella tiene la escuela de madre que enseña esa relación. Pero ¿qué pasa si los hijos quieren otra cosa? Y se dicen muy marianos. Lo que está pasando es que justamente a esos hijos les falta fe. Le falta escuchar, como dice nuestra madre, en el anticipo de la hora. Ustedes saben que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, se menciona, habiendo llegado la hora de Jesús, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Así empieza el prólogo del capítulo 13, que inicia la segunda parte del Evangelio según San Juan, y de ahí viene todo lo que hemos mencionado, del lavatorio de los pies, la defección de la comunidad dispersa, y todo el consuelo que el Señor hace. Y ese pasaje de ese prólogo del capítulo 13 está en relación con el primer signo. Y el primer signo, como sabemos, es el de Caná de Galilea, donde Jesús le va a decir a María, cuando le dice se les ha acabado el vino, Jesús le va a decir, no ha llegado mi hora. No ha llegado la hora de manifestar el amor extremo. Y entonces María les dice, hagan lo que Él les dice. Es decir, la hora del amor extremo es la hora de la efusión del Espíritu Santo, que en la Pascua y en la cruz se expresa sensiblemente, porque el amor extremo es el amor de Dios, el amor agape. Entonces María lo que logra con su intercesión es que ese amor agape nosotros lo podamos recibir antes de vivir nuestra tribulación, para que cuando nos llegue a nosotros la hora, nosotros podamos mantenernos firmes en la fe. Cada persona, y en algún momento la humanidad entera, cuando llegue la hora de la gran tribulación. Pero si nosotros, en lugar de escuchar lo que nos enseña el Señor, buscamos de nuestra madre otras cosas, uno, en primer lugar, no vamos a hacer que María cambie. No vamos a hacer que el Señor cambie, porque el Señor y María es la criatura humana que más comprende cuál es el designio amoroso del Padre. Pero parecería que nosotros insistentemente, muchas veces, a veces con motivos muy piadosos, le pedimos a María no lo que corresponde a lo principal de su misión, sino a lo que nosotros nos gustaría y esperaríamos. Y entonces, claro, yo así entiendo por qué nuestra madre, al ver que se acerca la hora, una y otra vez corre presurosa para avisarle a sus hijos, pero parece que los hijos no queremos entender.
Y entonces es porque nosotros no podemos entender si es que en la primera hora no recibimos el don. Y yo les decía estos días a las personas, yo les preguntaba, ¿no? Acá algunos no sé si estaban presentes, pero en estos días a varios grupos con los que he interactuado les preguntaba, personas de fe, ¿no? Como los que estamos acá reunidos, de oración, de grupos parroquiales, de comunidades de fe, y yo les decía, les preguntaba, cuando ustedes van a la misa y comulgan, ¿a quién reciben? Claro, no vamos a abrir ahora los micrófonos, cada uno en su corazón responda. Yo les voy a compartir lo que me respondían casi unánimemente. Me decían a Jesús, a Jesucristo. Y eso es cierto. Pero también recibimos al Espíritu Santo y entramos en comunión de amor con la Trinidad Santísima. Y entonces, si es que yo no me doy cuenta de que en cada sacramento recibo al Hijo único, glorificado, sentado a la derecha del Padre, que se hace presente sacramentalmente, al Espíritu Santo y también al Padre, entonces, claro, yo me voy a quedar en lo temporal. Y María nos ayuda en eso. Pero resulta, si yo espero de María algo diferente, que me resuelva mis problemas temporales, y no es que el Señor no quiere, pero eso es añadidura. Entonces nosotros, claro, no acogemos el reino, no acogemos la vida nueva. Y entonces yo les decía al principio que, claro, yo no sé, no tengo un estudio, no sé si todos los grupos marianos que dirán en cada comunidad, etcétera, no desconozco eso. Yo le digo intuitivamente lo que observo de mi interacción con las personas de fe, con las que yo me relaciono, claro, no hay una muestra sistemática, etcétera. Pero me parece que la comprensión que estamos teniendo, el entendimiento que estamos teniendo, no llega a ese punto en la mayoría de las personas, por lo menos. Y claro, el Señor y nuestra Madre Santísima quiere que nosotros comprendamos eso. Entonces, solo así yo entiendo que es Pentecostés. Ahora, yo tengo que entender que Pentecostés se realiza todos los días. Cada vez que se celebra la Eucaristía, cada vez que se celebra un sacramento, hay un Pentecostés. Para las personas que participan de esos sacramentos, pero de alguna manera también para el Cristo total. Porque en Cristo todos somos uno. Entonces no es que uno comulga y los demás no tienen efectos de ese beneficio de la gracia, porque hay la comunión de los santos. Y entonces, ¿por qué no se nos comunica? Y probablemente es porque nosotros no queremos recibir ese don, porque esperamos otro don. Igual que el pueblo de la primera alianza espera hasta el presente el Mesías, y cuando tuvieron al Mesías frente a sí, no lo acogieron porque ellos esperaban un Mesías distinto. Y claro, como nosotros ahora aún vivimos en esta vida presente, que es un desierto en el que tenemos que peregrinar, nosotros muchas veces tenemos la idea, en esta visión de una trascendencia, valga la contradicción inmanente, social, como dicen, que lo que dice el mundo, tal vez nosotros estemos envenenados por esa mirada del mundo. Por lo menos yo veo que eso ocurre en la mayoría de los matrimonios y en la mayoría de las familias de fe. Porque ya antes del matrimonio, desde el noviazgo, los novios tienen un proyecto inmanente en la mayoría de los casos. Es decir, tener hijos, trascender en los hijos, en lo biológico,
tener sus bienes temporales para poder atender las necesidades pasajeras, pero entender que la vida presente es para la santidad, para alcanzar la casa del Padre, para hacer el éxodo con Jesucristo, y que María nos ayuda para eso, no es lo que entiende la mayoría. Y eso es porque, en parte, el mundo nos dice lo contrario y nosotros en la evangelización, en la catequesis, no estamos haciendo suficiente énfasis. Y entonces, en mi interacción con matrimonios, yo veo que la gran mayoría de los matrimonios y de las familias tienen una enseñanza distinta, y entonces se produce una ruptura entre lo temporal, lo pasajero y lo trascendente. Y eso hace que nos volvamos, entre comillas, saduceos. Y a lo más, entre comillas, si creemos en lo espiritual, en los santos, en Dios, en los ángeles, es para resolver problemas pasajeros, pero no para llegar a la casa del Padre, no para la santidad. Y claro, entonces creo que nuestra purificación tiene que saber cuál es la misión de nuestra madre. Porque María es figura de la iglesia. Es la figura además más eminente de la iglesia y además es la madre de la iglesia. Y entonces, si la iglesia peregrina no escucha a la madre, entonces, claro, vamos a querer que la madre nos resuelva otro tipo de problemas. Y les voy a poner algunos ejemplos. Hemos celebrado el sábado pasado a Nuestra Señora de Fátima. Y ustedes saben la gran difusión y también diríamos, la multiplicidad de comentarios, solamente como ejemplo lo pongo, en relación a las revelaciones particulares de los secretos de Fátima, y más conocido como el de los errores de Rusia. Entonces, claro, para algunos los errores de Rusia se refieren a un modelo económico, político y social. Pero si es que ese es el error de Rusia, entonces nuestra madre está preocupada por los problemas temporales. Y claro, uno dice, oye, pero no, nuestra madre no va a venir del cielo para un problema pasajero. Si es que viene, ella, que es la criatura más espiritual que ya alcanzó la vida plena, ella está preocupada por otras cosas. Pero la explicación, la interpretación mayoritaria es esa. Entonces parecería de lo que se trata es un debate político de modelos políticos. Y así podríamos ir mencionando distintas enseñanzas, tal cual nosotros las, entre comillas, las acogemos, supuestamente muy marianos. Yo recuerdo en una peregrinación que hice el año 2021 a santuarios marianos en España y en Francia, cuando fuimos a visitar el monasterio donde se manifestó nuestra madre, a Santa Catalina. La enseñanza es muy clara de lo que se le dijo a Catalina, pero lo que ha quedado es que María dice que acuñen medallas que son milagrosas y que resuelven problemas temporales. Y claro, no tiene nada que ver con la enseñanza. Igual también en Lourdes. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la revelación pública no puede ser contradicha con las revelaciones particulares, pero muchas veces las revelaciones particulares, porque se contradice la revelación pública, o negándola, o vía interpretación deformándola. Y un mecanismo puede ser utilizar revelaciones particulares para que vía interpretación nos quedemos en una mirada
trascendente, materialista, temporal, inmanente o de trascendencia social, y le quitemos a María lo más importante de su misión que está en la revelación pública. Y como estamos preparándonos para Pentecostés, y como estamos diciendo que la efusión del Espíritu Santo es perenne en cada sacramento, y como estamos diciendo que hay problemas muy serios en los sacramentos de servicio y en los sacramentos que están llamados a manifestar el amor de Dios, es decir, la acción del Espíritu Santo, y estos son el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, nosotros podemos entender por qué nuestra oración no da los frutos que esperamos. Ayer, en este programa que hay en Radio María, alguien preguntaba cuáles son los frutos de la oración. Yo hacía referencia a una frase de Santa Teresa de Calcuta. Ella dice que el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Pero ¿qué pasa si mi oración lo que busca es no la vida de la nueva del reino de Dios, la vida gloriosa que Jesucristo nos comunica a través de sus sacramentos, sino queremos la añadidura? Y no entendemos que el Señor nos ha ganado el pan con el sudor de su frente coronada de espinas, y no solo de sudor, sino de sangre. Y entonces, claro, nosotros creo que necesitamos por eso escuchar al Señor y darnos cuenta que nuestra oración todavía puede ser una oración, diríamos, como de grito, como del llanto, como los hijos de Raquel, ese llanto en Ramá, que se nos hablan cuando celebramos la muerte de los inocentes. Y entonces, claro, no es el dolor de María. El dolor de María, de pie ante la cruz, no es igual que el dolor de la Magdalena, de María de Cleofás y del discípulo amado. El dolor de María es unido al dolor de Jesús. Y el dolor de Jesús, más que el dolor físico, es el dolor por el pecado de los hombres, por la dureza para acoger la vida nueva. Y entonces ese parto con dolor que se está produciendo en el Calvario, nosotros lo abortamos precozmente. De manera análoga como el mundo contemporáneo, defensor y promotor de la cultura de la muerte, hace actualmente con esos fármacos. Y entonces también estoy en referencia a lo que discutía con estas personas ese domingo, y donde creían que la muerte era la manera de alcanzar justicia. La justicia, y el Señor nos lo dice, lo decía ayer ayer ha sido miércoles, el martes en el Evangelio según San Juan. La justicia es que Jesús vuelva al Padre. ¿Y qué significa que Jesús vuelva al Padre? Justicia. Es que la naturaleza humana puede entrar a la casa del Padre. El cielo se abre, pero si vivimos en una etapa, y ya estamos próximos a celebrar la Ascensión, donde lo eterno, lo trascendente, la casa del Padre, nos interesa poco o nada, entonces, ¿cómo podemos acoger a nuestra madre, que es madre en el orden de la gracia, y los que nos viene para que acojamos a su hijo, si nosotros esperamos de su hijo otras cosas y no a él mismo?
y al don del Espíritu Santo. Entonces, meditar sobre la misión de María en esa nueva filiación, en esa familia nueva que es fruto de la Pascua de Jesucristo, es justamente darnos cuenta que el mundo cada vez más nos seduce con la ilusión de que en este mundo, como era la tentación de la serpiente, nosotros podemos ser como Dios sin Dios, sin la gracia. Y por esa razón, nosotros, cuando hacemos oración con nuestra madre, tenemos que tener muy presente qué es lo que esa madre nos está dando de bien. Y eso se parece a lo de un niño pequeño, que claro que poco a poco tiene que descubrir que esa madre quiere su bien y le da lo que él necesita y que él no entiende, porque lo que él quiere no es igual siempre a lo que él necesita. El problema es que nosotros ahora, cada vez con más insistencia, pensamos que lo que queremos, entre comillas, lo que a nosotros nos gusta, entre comillas, lo que nosotros decidimos, es lo que nos va a dar la felicidad, el bien. Y claro, sabemos que eso no es libertad. Y claro, nuestra madre, por eso es que nos lleva a esa verdad que nos hará libres. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu de la verdad nos purifique, que la palabra del Señor nos llene y la guardamos en nuestro corazón, entonces podemos creer que, entre comillas, algunas devociones marianas pueden reemplazar la revelación pública. Y con esto voy a terminar brevemente, haciendo referencia justamente en relación a Fátima, lo que es la devoción de los 5 primeros sábados. ¿Por qué nuestra madre y el Señor mismo se revela sobre Lucía, ya adulta, y parecería corregir la interpretación y les dice que rozar el rosario requiere contemplar el misterio de su Hijo? Y entonces manda, contemplen, incluso da tiempos, los misterios. Pero uno podría decir, pero eso los contemplamos cada día en la misa diaria. Lo que nuestra madre le está diciendo en esa revelación privada, particular, es que uno puede, de repente, entre comillas, hacer oración mariana, pero no estar alcanzando los frutos, porque nos quedamos en María y no llegamos a Jesús ni al Espíritu Santo. Y tenemos que, cada quien, examinar y ayudar, si es que fuera necesario, a que nuestros hermanos podamos comprender esa misión que nuestra madre ha recibido en el momento culminante de la Pascua del Señor. Yo me voy a detener acá y si es que hubiera comentarios, preguntas, podemos hacer algún tipo de intercambio. Sí, Padre Augusto, tenemos algunas preguntas. Con respecto a lo que usted comentó sobre que algunos grupos marianos no siempre comprenden el misterio de las revelaciones de nuestra Santísima Madre, ¿cómo debería entonces entender estos grupos marianos a la Virgen María? Bueno, esto es lo que hemos tratado de decir en los cerca de 50 minutos precedentes, pero de repente tenemos que hacer otra charla nuevamente para repetirlo. Yo les invito a que vuelvan a escuchar el video que va a quedar grabado, las personas que han hecho la pregunta, porque de repente han ingresado
y no escucharon esto. Pero brevemente le voy a decir. Cuando el Señor le dice a la iglesia a través de los apóstoles en ese pasaje del capítulo 16 que justamente hemos contemplado hoy, que hice referencia, que el Espíritu de la verdad nos va a revelar la verdad completa, es porque Dios mismo nos está diciendo que nosotros tenemos dificultad en entender la verdad completa. Y el Señor dice además, les tendría que decir muchas cosas, pero no pueden cargar con ellas ahora. Y utiliza la palabra cargar, la misma que se utiliza para llevar la cruz. Entonces, lo que yo observo en la fe en general, en nuestro tiempo, en mucho mundanizada, es que nosotros negamos lo trascendente, las cosas de la revelación que no nos gustan. Y lo que no nos gusta es la cruz, lo que no nos gusta es hacer lo que el Señor nos dice. Y entonces podría ocurrir, cada quien tiene que examinarse, porque esto no es algo exclusivo que yo diga, a los marianos versus los no marianos, porque yo les he dicho desde el principio, nuestra fe es mariana. Todos, la Iglesia Católica, nuestra fe es mariana, ¿ya? Sino que en la visión devocional, que no es lo mismo que ser mariano. En la visión devocional hay que vigilar los que participan de grupos con devociones marianas, si es que esa visión, diríamos, de María que rechaza la cruz, una visión que rechaza lo trascendente y se centra en lo pasajero y lo inmanente, está con una presencia muy importante. Porque ese es un problema actual. No estoy diciendo que eso se genera por la devoción a María, pero justamente lo que estoy diciendo es lo contrario, que la devoción a María debería de purificar esa visión equivocada. Pero puede ocurrir que no está siendo así. Y yo desprendo esas afirmaciones porque muchas veces nosotros no rescatamos algunas cosas muy importantes que nos dicen los evangelios sobre nuestra madre, y es que hay que escuchar al Señor y hacer lo que Él nos dice. Entonces, nuestra madre nos lleva a los evangelios, a la revelación, y la revelación no es algo, no es un texto, es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo glorioso conserva las heridas de su Pascua. Entendido, padre. Creo que ahora sí ya está más claro. Padre, yo en algunas charlas, en algunos espacios donde se ha hablado sobre la consagración a la Santísima Virgen, he escuchado que hablan de ella en el término de corredentora. ¿A qué se refieren exactamente con ese término de corredentora? ¿Es algo realmente recto? Yo no entraría en esa discusión porque si esas personas hablan de eso, lo que hay que decir sencillamente que eso no es parte de la revelación pública. Ya en la revelación pública, nosotros decimos que es el Padre que envía al Hijo y es nuestro Salvador y Redentor. Lo que es cierto es que la nueva creación requiere que todas las criaturas humanas asintamos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y que la primera criatura humana que hizo eso fue María. Pero María no lo puede hacer por nosotros, ¿ya? Porque María es criatura. Jesucristo sí puede asumir nuestros pecados, las culpas que nos corresponden,
pero ni Jesucristo decide por nosotros. Entonces la redención requiere la fe, para eso el Señor nos dona la fe. Entonces, diríamos, esas interpretaciones piadosas, en realidad no son tan claras y no son tan nuevas. Y entonces la Iglesia los examina, pero no son parte ni del depósito de la fe ni de nuestra fe. Entonces, si es que las personas los introducen en sus catequesis, es bajo su responsabilidad personal, porque eso no es parte del depósito de la fe. Yo no quisiera entrar en las interpretaciones, ¿ya? Pero lo cierto es que nuestra madre nos ayuda para que nuestro entendimiento se abra, pero ella no nos abre el entendimiento. Quien nos abre el entendimiento es el Espíritu Santo. O sea, la salvación es obra divina. Y María es la criatura humana que ya ha alcanzado en plenitud la obra de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad, porque tenemos ese libre albedrío y podemos acoger a Jesucristo o lo podemos rechazar o acoger en parte. Entonces, claro, esa verdad completa justamente nos advierte de que no dividamos lo que el Señor ha unido. Y ese es el problema que nosotros tenemos por nuestras características intelectuales. La inteligencia humana aprende por fragmentación, por abstracción. Pero claro, la realidad divina es una. Entonces, cuando nosotros empezamos a separar, el problema que tenemos después es cuando queremos volver a reunir, armar el conjunto. Y eso se nos puede hacer difícil, y por eso es que viene Jesucristo. Parecería que nosotros a veces queremos discutir el procedimiento, la técnica, el cómo, porque justamente una desviación racionalista es creer que nosotros con la técnica, que es lo propio del progresismo, con la ciencia, alcanzamos solución. Y eso a veces lo queremos aplicar y lo traslapamos a la realidad sobrenatural. Y claro, no es posible. Entonces, eso hace que las personas digan cosas que a veces no entienden lo que están diciendo. O hace referencia, no tal persona dijo en tal revelación particular, pero nuevamente eso no es parte del depósito de la fe. Entendido, padre. Tenemos también otra pregunta sobre esto, sobre la labor de María en el proceso de la vida nueva con los apóstoles, ¿no? Dice, si podría explicarnos cómo María sostuvo a los apóstoles en el proceso de su vida nueva, ¿no? Sobre todo en los momentos posteriores a la muerte de Jesús antes de su resurrección. Lo que nosotros tenemos que entender, este pasaje que justamente hemos puesto el video, ¿no? Que tiene el versículo antes del Evangelio, es un pasaje del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, que es la respuesta de Jesús a una mujer que hace una alabanza a sus obras y le dice, dichosos los pechos que te amamantaron. Y Jesús responde diciendo, mejor, dichoso quien escucha y hace la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús está purificando justamente la misión de María. La misión de María es que es obediente y es una mujer de fe. Entonces María
sirve como testigo de fe para la iglesia naciente, para esos apóstoles que están viviendo el escándalo de la cruz. En segundo lugar, María es una mujer de silencio y en consecuencia es una mujer de oración. Y les decía, es la mujer más espiritual, la criatura humana más espiritual que hay. Y entonces ella en oración acompaña para que los apóstoles puedan acoger la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo no es de María. La promesa de que voy a enviar otro paráclito es de Jesucristo. María acompaña como criatura para que esa promesa la esperemos, porque María es una mujer, además de fe, de esperanza. Sabe que el Señor es fiel y Él cumple sus promesas. Isabel la saluda diciendo, dichosa tú porque has creído, lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María es la mujer que sabe que lo que dice el Señor se cumple. Entonces María acompaña con fe y con esperanza en oración al cumplimiento de la promesa. Entonces esa misión de María se sigue realizando. A los sacerdotes se les dice que somos hijos predilectos de María, porque los sacerdotes podemos rutinizar la celebración de los misterios pascuales y no darnos cuenta que son obra sobrenatural, nueva creación, cada sacramento. Y entonces María asiste para que los sacerdotes marianos conservemos la fe y la esperanza. Y esa misión es para toda la iglesia. Ella nos acompaña en la oración, pero la oración de María nos lleva en el Espíritu Santo hasta Jesús. El tema es si mi devoción me deja en María. Y si es que, entre comillas, yo creo que ser mariano es quedarme en María, entonces eso sería un error. Porque si mi devoción mariana no me lleva a Jesucristo y a desear entender la verdad completa y acoger el don y conocer ese don, entonces, claro, mi devoción mariana puede necesitar purificación. Y ahí hay algunas dificultades. Una de las dificultades justamente se da en las advocaciones. Porque muchas veces las advocaciones hacen que las personas digan cosas, entre comillas, voy a esquematizar sabiendo que eso es algo que diríamos confuso, pero hay gente que dice, yo le tengo más devoción a la Virgen del Carmen, o más devoción a la Virgen de Lourdes, otros a la Virgen de Fátima, otros a la Dolorosa. Y entonces, claro, nosotros sabemos es la misma María, no son distintas Marías. Nosotros celebrábamos el domingo 14 a Nuestra Señora de la Evangelización. Y es extraño, yo les decía en la misa, que casi no hay devoción a Nuestra Señora de la Evangelización, siendo la patrona de la Arquidiócesis de Lima. Y cuando hablamos de la Arquidiócesis de Lima, estamos hablando de casi todo el Perú, todo Ecuador, Colombia, Venezuela, parte de Panamá, Bolivia, Argentina, Chile. Y no hay devoción a Nuestra Señora de la Evangelización. Entonces, un discípulo de María que no es evangelizador, que nos lleva a Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Pero cuando yo empiezo a decir, no, es que María es corredentor, entonces no es necesario llegar a Jesús. Entonces se empiezan a producir confusiones.
que a veces no sabemos ni siquiera dónde se originan y que repetimos y vamos extendiendo, porque vemos algún video en YouTube, algún mensaje por aquí, por allá, y claro, nuestra fe se fundamenta en la revelación de Dios que viene y se da a conocer. Eso está en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición y es custodiado por el Magisterio de la Iglesia. Y el Magisterio de la Iglesia, la tradición es palabra viva. Y entonces nosotros poco a poco vamos descubriendo la profundidad, no de nueva revelación, sino de la comprensión de lo ya revelado. Y entonces yo decía justamente en estos días, ayer el Evangelio hacía referencia a esa realidad. Yo decía pues que efectivamente, ¿quién es Jesucristo? La Iglesia recién lo tuvo claro en el siglo V, Concilio de Calcedonia, cuando se nos dijo que Jesucristo es persona divina, naturaleza humana, naturaleza divina, dos voluntades. Pero hasta antes de eso, la Iglesia tenía, diríamos, cierta confusión. Y justamente ese concilio fue para salir al frente de herejías. Igual en relación a la propia Iglesia y igual en relación a María, por ejemplo. El dogma de María Inmaculada recién es del siglo XIX. Ahora, si yo no creo que María es concebida sin pecado original, yo no soy católico. El dogma de la Asunción de María es recién del siglo XX. Ahora, si yo no creo que María es asunta al cielo, yo no soy católico. Entonces, pero eso ya está presente en el Evangelio. Pero estaba presente de una manera, diríamos, no tan explícita. Y poco a poco, en la inteligencia de la fe, el Espíritu Santo va explicando la verdad completa. Pero cuando nosotros hacemos discernimientos particulares fuera del depósito de la fe, estamos incorporando, diríamos, formas que no son propias de la Iglesia Católica para encontrar el contenido de la fe. Eso es más para los discípulos de Lutero, que tienen una interpretación distinta. No hay magisterio, no hay sagrada tradición. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque hay cosas que pueden resultar bonitas, interesantes al juicio de algunas personas, pero nosotros tenemos una madre, pues. Y esa madre es María, que es madre de la iglesia. Entonces yo no puedo ser mariano sin obedecer a la iglesia. Gracias, padre. Muy clara su explicación. Ayuda bastante a discernir, ¿no? Discernir de repente algunas cosas que uno puede escuchar, ¿no? En algunos grupos. Hay también, padre, otra pregunta con respecto a la figura de María como madre de la iglesia, ¿no? Porque por un lado tenemos que María es madre de todos los cristianos, pero también a la iglesia misma se le refiere como madre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Justamente eso es lo que la iglesia nos enseña. Es que María, diríamos, María tiene dos dimensiones. Así como Jesucristo es Jesús de Nazaret, cabeza del Cristo total, en su cuerpo, que somos todos los bautizados, su cuerpo místico, que se está formando. María, nos dice el libro del Apocalipsis, tiene un hijo que intenta ser devorado y es arrebatado a la derecha del Padre, que es Jesús, pero tiene otros hijos en el desierto.
Entonces María, justamente como el Señor nos dice en ese evangelio que hemos leído, que hemos proclamado y les he pasado el video, María participa de la vida nueva en el orden de la gracia por ser miembro de la iglesia en plenitud. ¿Qué significa eso? Ella es la única criatura humana que es asunta, cuerpo, alma y espíritu en el cielo. Diríamos, la iglesia en María en el cielo tiene plenitud. Los santos, nosotros decimos, todavía no están en cuerpo. Entonces, María es la primera que ya alcanzó los frutos de la redención. Y María, como es la primera, nos ayuda, como se ve en la iglesia naciente, en esa peregrinación de fe y de esperanza para escuchar a su Hijo y hacer lo que nos dice. Y entonces la iglesia que se está formando, peregrina, la reconoce como la meta a la que va a llegar. Es decir, María es la figura más eminente del cuerpo de Cristo, del Cristo total. La madre es parte del cuerpo del Hijo, en términos místicos. Pero esa nueva vida no se nos comunica por María. Esa nueva vida se nos comunica directamente de Dios. María no puede, como criatura, no puede comunicar la gracia que ella ha recibido. Ella puede ser canal de la gracia de Dios. Porque la gracia tiene una sola fuente, que es Dios mismo. No es que hay dos fuentes, que María produce gracia, eso ya sería una herejía. Claro. Creo que Si se alguien refiere. entiende algo así, diríamos es porque definitivamente pues no tiene la formación, no conoce la revelación. No me A veces extrañaría usan que el término, podría ocurrir. a veces, padre, usan el término mediadora de las gracias, como si las gracias de Dios pasaran por nuestra Santísima Madre y ella se encarga de Las distribuir. gracias vienen a través de la iglesia. ¿Ya? María, a ver, por eso es que a veces las personas, María se distingue además de la fe y de la esperanza por la humildad. Yo les decía a otras personas, en los evangelios ni en todo el Nuevo Testamento no aparece ningún milagro de María. Sí aparecen milagros de Pedro, de Pablo, de Felipe, de los apóstoles, de los diáconos. En el Antiguo Testamento de los profetas no aparece ningún milagro de María. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que entender que la gracia no es algo. La gracia es la persona de Dios uno y trino, comunión de tres personas que en el Hijo y en el Espíritu Santo se nos comunica. Entonces, esa gracia se nos comunican a través de los sacramentos de Jesucristo. Y los sacramentos de Jesucristo se nos comunican a través de la iglesia, de los ministros que administran ese sacramento. Y esos son los esposos y los ministros ordenados. Así se nos comunican los sacramentos y así se nos comunica la gracia, la vida sobrenatural. María acompaña con su oración, con su testimonio de fe, de esperanza, con el ejemplo de humildad.
Y la Iglesia le da el título de omnipotencia suplicante, en el sentido de que la oración de María nos acompaña. Entonces, hay que entender los términos. Entonces, a veces uno salta de un lado a otro y cree que está exaltando a nuestra madre. Y de repente, pues, a veces no tienen plena conciencia de lo que están diciendo. Entonces, claro, María está llena de títulos, pero todos los títulos de María vienen de Jesucristo, en orden a su maternidad. Y esa maternidad se ha extendido a una maternidad nueva, porque la Iglesia tiene su figura en María. Por eso, así no hubiera ninguna persona que luego de Jesucristo y de María acogieran la revelación, ya toda la obra del Señor ya estaría completa. Entendido, padre. Muchas gracias por responder las preguntas, padre Augusto. Eh, Creo que con esta última, estamos terminando ya la reunión. Le agradecemos mucho por el tiempo que le dedica a estas charlas y por la forma en la que nos explica con paciencia y toma nuestras consultas. Eh, Agradecerles pues a todos los que nos han acompañado en esta charla y pedirles pues que eh, tomemos lo que el Padre nos ha comentado en esta charla y que y que nos ayude, ¿no? Nos ayude en el discernimiento. Yo diría, lo que yo les comento es, vayamos a lo que nos enseña la Iglesia, que está contenida en la revelación pública, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, Magisterio, y que tenemos un buen resumen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si es que escuchamos algunas otras cosas que nos parecen que son hermosas, bellas, nos gustaría, tenemos empatía con esas cosas, bueno, no es que hay que eliminarlas, pero sabemos que esas son cosas, diríamos, como dice San Agustín, en la verdad tiene que haber unidad, ¿ya? En las otras cosas, bueno, caridad, pero el tema es que tal vez estamos insistiendo poco en lo que es la revelación, estamos insistiendo más en cosas que son, diríamos, no son parte del depósito de la fe. Y eso creo que hay que corregir. Eso hay que corregirlo porque justamente eso es la manera de ser mariano. María nos lleva, hagan lo que Él nos dice. Entonces María nos lleva a lo que está en la revelación. No es que hubo alguna persona, algún vidente, algún santo aquí, allá, dijo esta cosa, sí, muy interesante, pero hay que tener en cuenta que las cosas que dicen los santos no son dogmas de fe, no son depósitos de fe, no son verdades reveladas. Los santos no son infalibles. A veces uno puede caer en ese engaño, y más si no son santos los que nos dicen estas cosas. Les pongo un ejemplo nada más para recordarlo, y justamente en relación a María. Santo Tomás de Aquino es doctor de la Iglesia, es santo. La Iglesia considera que la enseñanza de Santo Tomás es una enseñanza que hay que seguir, pero con respecto a la Inmaculada Concepción, Santo Tomás dijo lo contrario a lo que la Iglesia nos enseña. Entonces, claro, está claro que es santo, pero no significa que porque es santo todo lo que dijo y todo lo que enseñaba y todo lo que pensaba y puso por escrito en su teología no es dogma de fe, no es depósito de fe.
Entonces, a veces algunas personas quieren elevar a ese estatus algunas revelaciones particulares y a veces conocen más esas revelaciones particulares que no son parte del depósito de la fe que lo que nos enseña el depósito de la fe, que es la revelación pública que nos lleva a la salvación, es decir, a la redención. Entonces, por eso se producen unas confusiones que son consecuencia de nuestra poca preparación. Por eso, cuando hay confusión, hay que ir al catecismo, hay que ir a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición. Y estamos viviendo un tiempo de confusión. De distintos tipos. Hay confusiones, diríamos, liberales, heterodoxas, confusiones de distintos tipos, que son consecuencias de cómo las ideologías han ido penetrando. Y entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Bueno, voy a terminar con una oración a nuestra Madre, para que nos ayude, y con la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga, Dios mediante, hasta el próximo jueves, aquí en Reflexiones Católicas, y claro, siempre les renuevo la invitación de ahora del espacio de los miércoles, que tenemos el programa en Radio María, que es Caminando con el Señor. Ya hemos tenido el día de ayer nuestro 5º programa. Ya poco a poco, sin darnos cuenta, estamos yendo ya al 6º programa, Dios mediante, próximo miércoles. Así que nos ayuden a difundir para que las personas conozcan tanto este espacio de reflexiones católicas como ese otro espacio que tenemos ahora en Radio María. Y que esperemos que siempre todo sea conforme a la voluntad del Señor. Que Dios los bendiga. Mucho ánimo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Padre Augusto. Hasta el próximo gracias, jueves. Padre. Buenas noches, Hasta Padre. luego, hasta luego. Que Dios los Gracias, bendiga. Hasta gracias. luego. Yoli. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre. bendiciones. Hasta el otro jueves.